Buenas tardes, mi nombre es Jorge del Pozo, soy médico interno de la UACA, cursando el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica, aquí en nuestra querida Costa Rica. En esta ocasión hablaremos de la enfermedad de Kawasaki, que es una entidad poco frecuente de etiología desconocida y que supone la principal causa de enfermedad coronaria adquirida en la infancia, en los países subdesarrollados, perdón. Y a pesar de ser una condición que es autolimitada, veremos que en ocasiones puede llegar a presentar complicaciones potencialmente peligrosas. Respecto al programa, bueno, hablaremos un poco de introducción y la relevancia, la epidemiología, la etiología, la patogenia, manifestaciones clínicas, el abordaje diagnóstico, el diagnóstico diferencial, tratamientos según las diferentes condiciones que nos vamos a encontrar, el seguimiento del pronóstico, posibles complicaciones y conclusiones y puntos claves, además de la bibliografía. Entonces, empezando por la definición, bueno, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica, es aguda y es autolimitada, afecta principalmente vasos de pequeño y mediano calibre. De no tratarse puede desarrollar complicaciones potencialmente peligrosas y afecta principalmente a lactantes y niños pequeños, aunque podría afectar también a adolescentes, incluso podría afectar a adultos. La enfermedad fue descrita por Tomisaku Kawasaki en 1967, es decir, el próximo año cumplirá 60 años, y todavía se desconoce su etiología. Se cree que podría estar causada por un agente infeccioso, aún por identificar, que produce una enfermedad solo en individuos genéticamente predispuestos. Clínicamente se caracteriza por la aparición de fiebre, conjuntivitis bilateral no purulenta, alteraciones bucales como por ejemplo eritema labial y oral, lengua de aspecto afrangüesado, cambios en las extremidades como eritema en manos y pies, edema indurado sin fobia y en ocasiones una descamación a nivel periungueal. Cursa también con exantema poliformo, linfoadenopatías laterocervicales y en casos graves encontramos complicaciones cardíacas como alteraciones en el electrocardiograma, soplos cardíacos, pericarditis, endocarditis y aneurismas coronarios, siendo la causa más común de enfermedad cardíaca adquirida en niños. Y la segunda causa de vasculitis en la infancia, justo después de la púrpura de Schönlein-Enoch. Su diagnóstico se basa en la reunión de una serie de criterios clínicos y datos analíticos, y debido a que no existe una prueba diagnóstica, digamos, concreta o específica, o incluso un signo patognomónico, es una condición que requiere alta sospecha diagnóstica. Entonces, siempre vamos a tener que tenerla en mente. El diagnóstico diferencial es amplio y debería realizarse con otras enfermedades como reacciones inmunitarias, todas las exantemáticas de la infancia, como virosis, enfermedades también mediadas por toxinas, otras vasculitis o incluso enfermedades reumatológicas menos frecuentes. Valorar la gravedad de la enfermedad al inicio es importante a la hora de escoger el tratamiento, como vamos a ver, y su tratamiento consiste en la administración de inmunoglobulinas endovenosas con antiagregantes, ácido acetilsalicílico, omeprazol, y algunas formas refractarias podrían precisar también la administración de corticoides y otros tratamientos biológicos. Respecto a la epidemiología, el 85% de los casos ocurren en menores de 5 años, con máxima incidencia entre los 18 y 24 meses. Menos frecuente en menores de 3 meses a mayores o mayores de 5 años, pero este grupo es precisamente el que mayor riesgo tiene de desarrollar aneurismas de arterias coronarias. La incidencia varía geográficamente. Por ejemplo, en Japón se hablaría de 330 por 100.000, en Estados Unidos 25 por 100.000, en Europa se hablan de cifras de 5,4 a 15 por 100.000 y en Latinoamérica la literatura que encontré se hablaba de aproximadamente un 3 por 100.000, aunque este número podría ser bajo debido a un infradiagnóstico. Existe predominio en varones con una proporción de 1,5 a 1 y mayor incidencia en los meses o en las estaciones de invierno y primavera, sobre todo en los lugares donde tienen estas estaciones más marcadas. Hasta un 25% de los pacientes no tratados pueden desarrollar afectación de arterias coronarias, y esta cifra se reduce a menos del 5% con tratamiento
precisamente con la inmunoglobulina intravenosa. Se ha comprobado una predisposición genética con tasa de recurrencia familiar de un 2,1%, sobre todo en la población japonesa, y riesgo aún mayor en gemelos idénticos, llegaría hasta un 13%. Y también existe un riesgo aumentado entre los hijos de padres que sufrieron Kawasaki en la infancia. Respecto a la etiología y patogenia, bueno, hablábamos de que es una vasculitis aguda, autolimitada, afecta a vasos pequeños vasos de pequeño y mediano calibre. La etiología permanece desconocida, se sospecha que podría ser un agente infeccioso como desencadenante, pero no se ha identificado todavía un agente causal específico. La teoría más aceptada postula que sea un agente infeccioso posiblemente fúngico, que se inhalaría e infectaría las células epiteliales bronquiales ciliadas. Estudios de epidemias en Japón sugieren que el agente causal podía ser transportado por vientos troposféricos, que son todas las corrientes, digamos, de aire que se desplazan dentro de la troposfera. Esta es la capa más baja de la atmósfera, que suele abarcar desde el suelo hasta unos 15 kilómetros de altura. Y estos vientos son los responsables directos de transportar, pues, el clima, las lluvias, la temperatura. Los factores genéticos del huésped son cruciales, evidenciado por esta alta incidencia que hablamos, ¿no?, en comunidades asiáticas y también el mayor riesgo entre hermanos. Los estudios de asociación del genoma completo, que en inglés se llaman GWAS por sus siglas, ¿no? Genome Wide Association Studies, son un método de investigación en genética que analiza las variaciones del ADN en todo el genoma de miles de personas para identificar asociaciones entre variantes genéticas específicas y rasgos o enfermedades complejas. Y estos han identificado varios locus o loci, como se dice en inglés, genéticos, es decir, las posiciones fijas y específicas que ocupan un gen dentro de un cromosoma, que están relacionados con la inflamación, la respuesta inmunitaria y el estado cardiovascular. Entonces, tenemos varios genes, entre ellos tenemos el que se llama inositol, el ITPK-C, inositol trifosfato 3 quinasa C. Este es un regulador negativo de la activación celular y podría contribuir a una mayor inmunoreactividad. Después tendríamos el CAPS3 o caspasa-3, que es un gen asociado a mayor susceptibilidad y riesgo de aneurismas coronarios. Y después existen otros polimorfismos genéticos asociados al Kawasaki, como el AC, el BLK, CAPS3, que ya lo habíamos hablado, el FCG, R2C y el HLA. La hipótesis principal es una alteración o una interacción más bien entre un agente infeccioso no identificado y esa predisposición genética del individuo. Y el hecho de que sea muy poco común o haya una rareza en lactantes muy pequeñitos y en adultos, pues sugiere que estos grupos podrían estar protegidos por anticuerpos maternos o pues, que haya una inmunidad previa, digamos, respectivamente, ¿verdad? De los lactantes o de los adultos. Respecto a la fisiopatología, bueno, hay varias fases. Tenemos una fase desencadenante, donde un agente etiológico pues, no identificado va a ingresar probablemente por vía respiratoria y desencadena una respuesta inmune anormal en estos individuos genéticamente predispuestos. Entonces, este agente activa los linfocitos T y B con liberación de citoquinas proinflamatorias, proteinasas que inician todo un proceso inflamatorio sistémico. En la fase de activación inmuno, pues, se produce esa respuesta inmunitaria exagerada con liberación masiva pues, del factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas como la IL-1, la 6, la 8, la 10 y la 17. Va a haber también metaloproteinasas de la matriz como la MMP2, 3 y 9. Producción de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas tipo A, oligoclonales, y después la activación del sistema del complemento. En fin, toda, digamos, una tormenta de citocinas que va a impulsar la inflamación vascular sistémica y con especial afectación de las arterias coronarias de mediano calibre. Después, en esta fase de daño vascular, pues esa inflamación va a causar vasculitis necrotizante con afectación de las tres capas vasculares. Hay una destrucción de la lámina elástica interna, específicamente, un infiltrado inflamatorio con predominio de neutrófilos en fase aguda y monocitos o macrófagos en la fase subaguda. Va a haber un edema endotelial y disfunción del músculo liso vascular. Podría haber una miocarditis intersticial como manifestación sistémica
Y todos estos cambios van a a predisponer a la formación de aneurismas, especialmente en las arterias coronarias, que es lo más significativo. Después, en una fase de secuelas a largo plazo, digamos, de convalecencia, en casos no tratados o con respuesta incompleta al tratamiento, engrosamiento progresivo de la pared arterial, estenosis u oclusión del arterial, secundaria a la proliferación de miocitos lisos. Podría haber una formación de trombos en zonas de flujo turbulento también, riesgo de infarto agudo de miocardio, arritmias ventriculares o muerte súbita. Y a largo plazo, pues hay un desarrollo de arteriopatía coronaria prematura, ¿no? Arteriosclerosis. Ok, las manifestaciones clínicas en las diferentes fases evolutivas, como decíamos, el curso evolutivo va a ser esas tres fases de periodo agudo, que va a durar aproximadamente 10 días, el periodo subagudo, que dura entre 2 y 4 semanas, y después un periodo de convalescencia en la que se resuelven la mayoría de los síntomas, pero vamos a tener otros que son más destacados. Y como ven aquí en el gráfico, pues no todas las manifestaciones clínicas se dan al mismo tiempo, obviamente. No son todas concomitantes, sino que pueden, algunas son de predominio agudo, como la fiebre, la parte de miocarditis, el exantema, los cambios en los labios, en la cavidad oral o la conjuntiva y las adenopatías. Y otras, pues, son muy típicas, por ejemplo, el cambio de la descamación, muy típica de la fase subaguda, o en el caso de la convalescencia, también hay un cambio de las líneas de Bo, que son cambios, pues, unas líneas verticales que vamos a encontrar, ¿no? En las uñas. Em, Vamos a seguir por aquí. Ok, voy a entrar un poquito más a fondo en las manifestaciones. Yo sé que es un poquito bastante de texto, pero describe muy bien cada una de las manifestaciones y después las vamos a poder ver en fotografías. Entonces, en el periodo agudo va a estar caracterizado por la fiebre, ¿verdad? Algunas veces se llama periodo agudo febril. Entonces, es una fiebre que suele ser elevada de unos 39-40 grados y aparece en el 100% de los casos. Entonces, el inicio de la fiebre va a determinar el primer día de la enfermedad. No responde a los antibióticos y solo responde de forma parcial a los antipiréticos. El periodo febril, pues en total dura de unos 5 a 25 días, con un tiempo promedio, como decíamos, de unos 10 días. Después tendríamos afectación ocular, que ocurre entre el segundo y el cuarto día de fiebre, en 90 o 95% de los casos, y va a consistir en una hiperemia conjuntival sin exudado, es decir, no es supurativa, y es bilateral y es muy intensa, con un halo circundante más claro alrededor del iris, y en algunos casos puede asociarse a una uveitis anterior, que es transitoria y es benigna. Va a haber afectación de los labios y de las mucosas, que aparecen en casi en un 92% de los casos, y se inician en la fase aguda, duran aproximadamente lo mismo que las lesiones oculares. Puede haber enantema, es decir, un exantema interior en la mucosa, eritema, sequedad, descamación, fisuras, grietas o incluso un sangrado espontáneo de los labios. Puede haber la lengua, famosa lengua en fresa o aframbuesada, con papilas prominentes, muy eritematosa. Y puede asociar un eritema faríngeo, pero este va a estar sin exudados, como vemos, y sin llagas, sin ningún tipo de ulceraciones, como vamos a ver ahora en las fotografías. Las alteraciones en las extremidades inicialmente pues, se puede manifestar como un eritema bilateral palmoplantar, muy florido, ¿no? En palmas y plantas, asociado o no a un edema indurado que es doloroso y está en el dorso de las manos y de los pies. No va a tener fobia, como lo vamos a ver después, entonces no debería tener fobia. Por eso decimos de que es un edema indurado. Exantema polimorfo, pues que es confluyente, no tiene vesículas, no tiene costras, ni tiene patequias. Pero con mayor frecuencia es un exantema macopapular inespecífico, pues un 90 o 92% de los casos, aunque puede ser también purpúrico, puede ser urticarial, puede ser escalatiniforme, eritrodérmico, incluso un edema multiforme o similar al edema multiforme. Va a estar localizado en el tronco, en el abdomen, en las extremidades y puede ser más intenso en la región perianal o perineal con descamación temprana. Respecto a la adenopatía cervical, este se da en un 50-70%, es decir, es el criterio mayor pero que aparece con menos ocasiones y suele afectar a un único ganglio linfático de localización cervical anterior
Es fluctuante, es doloroso, es duro en el tacto, en la palpación y afecta pues, a aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro y que remite a medida que cede la fiebre. La afectación cardíaca siempre se debe pensar, siempre hay que buscarla y vigilarla porque es la afectación que puede otorgarle realmente la gravedad al proceso. Las manifestaciones cardíacas son muy variables, van desde alteraciones inespecíficas del electrocardiograma, que no tienen repercusión clínica, hasta soplos cardíacos, ritmo de galope, puede haber pericarditis, endocarditis, miocarditis y los aneurismas coronarios. En los primeros días del proceso puede detectarse una simple arteritis de la coronaria. Y después, en el periodo subagudo, pues aquí vamos a tener esa afectación al final de la segunda semana que se produce la descamación que al comienzo es a nivel periungueal, es muy característica de la enfermedad, aunque algunas veces podría no presentarse. Y las cardiopatías, pues pasado el primer mes es cuando se suelen detectar los aneurismas y las trombosis por ecocardiografía o por técnicas angiográficas. Ya en el periodo de convalecencia, pues ha pasado 1 o 2 meses, es cuando podemos encontrar también las líneas de Bo que hablábamos, que son esas líneas profundas y transversas que atraviesan las uñas. Secuelas cardíacas, la mayoría de los aneurismas podrían regresar espontáneamente en un año y la tasa de mortalidad está entre 1 y un 2%. Otros síntomas menos frecuentes podrían ser pues, la elevación de transaminasas, ictericia, hidrops de vesícula biliar, podría haber artralgias o artritis. Un 55% de ellas suelen ser oligoarticulares y un 45% pues, poliarticulares. Entonces pueden estar principalmente en rodillas, en codos y en grandes articulaciones. En algunos casos puede producirse también un cuadro de hipertensión intracraneal con papiledema bilateral secundario y se han descrito algunos casos en la literatura de hipoacusia que generalmente es reversible. Ok, aquí vamos a entrar un poquito en la parte más gráfica. Quise conservar la fotografía, es un poquito grandes, pero bueno, para que se vieran bien las características, en este caso orofaringias. Eh, Muy típico, muy característico del Kawasaki, el eritema labial y oral, esos labios secos, fisurados, la lengua en fresa, con papilas edematosas y tematosas, pero que no tengan aftas ni exudados faringios. Entonces, la presencia de exudados amigdalares, por ejemplo, nos puede orientar hacia una faringitis estreptocócica. Las úlceras orales pues, van a sugerir el síndrome de mano-pie-boca o incluso un herpes simple. Y el dolor faríngeo intenso, pues con dificultad para deglutir, por ejemplo, una odinofagia pues ya complicada, pues nos podría orientar hacia un absceso periamigdalino, ¿no? Como el que vemos aquí en la fotografía. Respecto a la afectación ocular que hablábamos, que era un poco concomitante con la parte bucal, eh, la inyección conjuntival vulvar bilateral, como hablamos, no supurativa, es decir, va a estar en ambos ojos. Algunas veces podría haber esta hemorragia subconjuntival, incluso una queratitis puntiforme. Digamos que no va a haber ese exudado purulento como hablábamos. el- si hay una conjuntivitis supurativa como esta de la fotografía, pues esto sugiere una infección bacteriana, ¿verdad? Ya sea por los sospechosos de siempre, Haemophilus influenza, podría ser Streptococcus pneumoniae, en fin, podría haber una conjuntivitis con fotofobia muy intensa o incluso un lagrimeo que nos podría orientar hacia algo más vírico, ¿no? Un adenovirus. Después, con las alteraciones de extremidades, bueno, tendríamos el eritema bilateral palmoplantar, como hablábamos, el edema indurado y la desquemación perungueal, que hablábamos que era más característico de la fase subaguda. El diferencial que nos podría llevar, si vemos vesículas o pústulas, por ejemplo, pues tendríamos que pensar pues en algo más vírico, ensantemático, como las otras enfermedades exantemáticas típicas de la infancia. Si hubiera una artritis con limitación funcional, pues tendríamos que pensar en una artritis idiopática juvenil. Y también, como hablábamos ahí, el edema con fobia, pues nos llevaría a una afectación que podría ser más renal o cardíaca, ¿no? Respecto al rash cutáneo,
Bueno, el exantema polimorfo no vesicular, que hablábamos de predominio de tronco, lo vemos aquí, extremidades, no tiene una distribución realmente específica, no es pruriginoso. ¿Qué podríamos diferenciar, digamos, en otros tipos de exantemas? Bueno, si tuviera una distribución específica, como por ejemplo algo palmoplantar que orienta precisamente a esas enfermedades víricas, o en esta fotografía que se ve, por ejemplo, pues la zona que está delimitada, que entra en contacto con el pañal. Entonces nos podría hacer sospechar, y que no estuviera en el resto del cuerpo, ¿verdad? Nos podría hacer sospechar en una dermatitis del pañal. Después que hubiera lesiones vesiculares, que, pues, como esto, ¿no? Que nos sugiere un poco más varicela, un herpes o un prurito intenso incluso que nos podría, pues, orientar hacia una alergia de contacto, incluso pues, una escabiosis, ¿no? Un ectoparásito. Respecto a a la adenopatía cervical, bueno, hablamos de que era unilateral, mayor de o igual de 1,5 centímetros, no dolorosa, no supurativa, no fluctuante, y podría asociar edema retro o parafaringio. Ahora, si es dolorosa fluctuante, es decir, que al tacto se siente blando y con un movimiento de líquido en su interior, esto podría sugerir un absceso. Otras adenopatías generalizadas pues orientan hacia infecciones víricas o hacia incluso hacia un linfoma. Una adenopatía con fiebre nocturna asociada y sudoración, por ejemplo, pues podría orientar hacia también procesos linfoproliferativos. Y bueno, en un subconjunto de pacientes, los hallazgos ganglionares realmente son la manifestación inicial y puede confundir un poco el diagnóstico con una linfadenitis bacteriana e incluso retrasar el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Entonces, hay que estar un poquito atentos a esto. Es una de las manifestaciones que nos pueden engañar un poquito más, pueden resultar engañosas, digamos. Respecto al diagnóstico, ok, los criterios de enfermedad completa. Es decir, se basa en criterios clínicos y van a estar apoyados con indicadores inflamatorios de estas pruebas de laboratorio. Entonces, cuando hablamos de fiebre, al menos de 5 días y cuatro de los cinco criterios clínicos principales que hablábamos, ¿verdad? De todas estas afectaciones bucales, orales y exantemas y demás. Entonces, especialmente si tenemos el eritema, el edema o hinchazón de manos y pies, el diagnóstico se puede hacer incluso en 4 días. Y en casos puntuales se habla de que clínicos muy expertos incluso podrían hacer un diagnóstico en 3 días de fiebre, ¿no? Que no encuentran pues el foco y que tienen estos ciertos criterios. No todos los criterios van a estar presentes a la vez, esto es importante recordarlo. Pueden incluso resolver en el momento de la exploración o incluso no cumplir con estos criterios de Kawasaki completa, de enfermedad completa. Eh, la presencia de anomalías coronarias va a confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Hay que estar atento. Entonces, también, ¿qué nos podemos apoyar? Pues en el diagnóstico de los marcadores de inflamación elevados, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, eh, la PCT, procalcitonina, leucocitosis con neutrofilia, hiponatremia o incluso hipoalbuminemia, transaminasas elevadas o una piuria estéril, es decir, que no tengamos, digamos, que haya campos leucocitos, pero sin un foco realmente eh, bacteriano, que sean menores de 10 por campo, por ejemplo. Y en la segunda semana, desde el inicio de la fiebre, es común que pueda haber una trombocitosis, como hablábamos allá, ¿no? El número de plaquetas ha aumentado. Ok. ¿Cuándo es incompleta? Existe también esta presentación donde los hallazgos clínicos no siempre son pues todos al mismo tiempo. Entonces vamos a hablar de enfermedad de Kawasaki incompleta cuando se cumple el criterio principal de fiebre persistente, es decir, más de 5 días, pero con otros dos o tres criterios clínicos que apoyan el diagnóstico, habiendo excluido otras enfermedades que puedan simular el proceso y sin cumplir los criterios necesarios para la enfermedad de Kawasaki completa. Entonces, las formas incompletas son más frecuentes en pacientes más jóvenes. Entonces, es súper importante una precoz identificación y el tratamiento del proceso porque presentan mayor riesgo de desarrollo de las anomalías coronarias, ¿verdad? Sobre todo los aneurismas. En estos casos, también pues son tributarios, digamos, de tratamiento
con la inmunoglobulina intravenosa y una vez descartadas otras causas más frecuentes de la enfermedad. Entonces, bueno, aquí puse un pequeño, digamos, algoritmo que nos puede ayudar a identificar esta parte incompleta, esta presentación incompleta. Eh, Hay, digamos que las manifestaciones y complicaciones cardiológicas pues representan esta causa de mayor morbimortalidad, ¿verdad? En la enfermedad de Kawasaki. Entonces, tanto en la fase aguda como a largo plazo. Y se produce una inflamación pues, a nivel del pericardio, miocardio, endocardio. Va a incluir incluso las válvulas y las arterias coronarias. Entonces, los estudios histológicos recientes identifican pues, tres procesos patológicos, que era primero autolimitado, cesa a las 2 semanas de enfermedad, que es esa arteritis necrosante producida por la infiltración de neutrófilos activados con afectación sobre todo de la adventicia arterial, causando esos aneurismas. El segundo es una vasculitis subaguda y crónica con infiltración de linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos incluso, y macrófagos que comienza a las 2 semanas de inicio de la enfermedad y puede continuar pues, por meses o incluso años en algunos pacientes. Y el tercer proceso consiste en una proliferación miofibroblástica luminal derivada de las células musculares de la capa media y que comienza a las primeras 2 semanas y persiste durante también meses o años y esta es la causa potencial de estenosis arterial. Entonces, vamos a tener, esta tabla recoge, digamos, la incidencia y la lesión característica que podemos tener desde anomalías cardíacas, miocarditis, shock cardiogénico, valvulitis, insuficiencia mitral y pericarditis. Y bueno, todas las características. No quiero entrar mucho en detalle para que no se haga tan extensa, porque sí es una presentación un poquito extensa. Lo mismo que la valoración cardiológica de la enfermedad. Realmente fui a buscar los protocolos digamos, de los que se utilizan en el Hospital de Niños, tanto como los que se utiliza en la Asociación Pediátrica de Reumatología Pediátrica Española, como la Asociación Pediátrica de Pediatría con la Asociación Española de Pediatría, perdón, y entonces recogí muy bien todo lo que es la valoración cardiológica a través del ecocardiograma e incluso de otras formas, como por ejemplo del electrocardiograma también. Pero digamos que la ecocardiografía es la prueba de imagen que vamos a tener de elección para evaluar sobre todo las arterias coronarias, la función ventricular, que haya o no un derrame pericárdico o incluso pleural y las regurgitaciones valvulares cuando están en la fase aguda de la enfermedad. Entonces aquí es una tabla que plantea una guía de valoración cardiológica eh, teniendo en cuenta, digamos, las anormalidades más comunes previamente descritas. Pero no quiero entrar, la verdad, en mucho detalle porque es bastante. Como van a ver ahí, bueno, nos habla de cada una de las lesiones y qué veríamos en el ecocardiograma. Después, en los diagnósticos diferenciales, bueno, aquí hablábamos de que tendría que incluir otras enfermedades santemáticas, como virosis, por ejemplo, enfermedades mediadas por toxinas. Eh, Disculpen porque mi perrita se pone nerviosa. Em, eh, digamos, virosis, enfermedades mediadas por toxinas, reacciones inmunitarias como toxicodermias, necrólisis epidérmica tóxica, el síndrome de Stevens-Johnson o incluso una enfermedad del suero y enfermedades reumatológicas que pudieran ser menos frecuentes, pero la artritis idiopática juvenil, que fuera de inicio sistémico, un lupus eritematoso sistémico o incluso una fiebre reumática. Entonces, es realmente un diagnóstico diferencial bastante amplio. Después, respecto a la valoración de la gravedad, es importante valorar la gravedad de la enfermedad a la hora de escoger el tratamiento, sobre todo al inicio. Entonces, los criterios descritos, estos criterios, digamos, se correlacionan con el riesgo de desarrollar aneurismas coronarios digamos, todos los podrían ser considerados de alto riesgo, todos los que presenten al menos uno o dos de los siguientes, que sería edad menor de 12 meses, un hematocrito menor del 35% o incluso con una disminución progresiva desde el diagnóstico, y las plaquetas que fueran menores de 300.000 por milímetro cuadrado, el sodio menor a 133 milimoles por litro, eh,
Lo que sería la AST mayor de 100, ¿verdad? Una de las transaminasas mayor de 100 unidades internacionales por litro. La proteína C reactiva, que sea mayor a 200 miligramos por litro. Una albúmina menor de 35 gramos por litro. Los neutrófilos mayores al 80%. Una administración obviamente, de la inmunoglobulina intravenosa después del 10.º día de fiebre podría ser considerado de alto riesgo, porque se quiere una administración temprana, como lo vamos a ver. Una presencia de afectación coronaria en el diagnóstico, ya sea una dilatación, un aneurisma, una hiperrefringencia coronaria, eh, que digamos sería, es un hallazgo ecográfico que indica que las paredes de la arteria del corazón pues, se ven más brillantes, más ecogénicas de lo normal. Y esto pues se suele deber al engrosamiento de esa pared arterial, a la inflamación o a la acumulación incluso de calcio, como si fuera un caso de arteriosclerosis. Que haya también enfermedad de Kawasaki recurrente o que se presente un shock o una presencia de síndrome de activación macrofágica. Con lo que es el tratamiento, hablamos de tratamiento para pacientes de bajo riesgo. Vamos básicamente a basarlo en dos, tres cositas. Ahí no me entró la tercera, pero ahora voy a hablar de ella, que sería la inmunoglobulina endovenosa, que está avalada por numerosos estudios. Digamos, que estos demuestran que la disminución de los días de fiebre y además mejoría del estado general del paciente. Pero además también se ha comprobado, sobre todo, que reduce la severidad y la frecuencia de los aneurismas coronarios. Entonces, se habla que pueden pasar de esos 25, del 25% si no están tratados a menos de 4% o en torno al 4% de los casos. La dosis serían 2 gramos por kilogramo a pasar en 12 horas. Al inicio sí la infusión debe ser muy lenta, con vigilancia, especialmente del enfermo. Velocidades de administración que puedan ser elevadas pueden favorecer la aparición de reacciones adversas, ¿verdad? Y si el paciente presenta un fallo cardíaco, pues puede considerarse la infusión de 400 miligramos por kilo por día durante 4 días consecutivos. ¿Cuándo deberíamos ponerla? Pues idealmente antes del 10.º día del proceso, o bien, si a pesar de llevar más de 10 días desde el inicio, hay una muestra de una elevación en los parámetros inflamatorios o incluso una alteración del ecocardiograma, ¿no? Que sea muy sugestivo de la enfermedad de Kawasaki. Reacciones adversas, bueno, obviamente los relacionados con una alta velocidad inicial de infusión, que podrían ser de un 5 a un 15% de los casos fiebres, calofríos, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, durante o hasta 1 o 2 días tras la infusión. Puede aparecer una reacción anafiláctica incluso en niños con deficiencia o déficit de inmunoglobulina A debido a la formación de anticuerpos anti-IgA. En estos casos debería elegirse un preparado con la menor cantidad posible de IgA, de inmunoglobulina. La vacunación frente a la varicela, el sarampión, la parotiditis y la rubeola debería posponerse hasta los 11 meses tras la administración de las inmunoglobulinas. Y como hablábamos, bueno, el ritmo de la infusión, hay que monitorizar siempre la primera infusión en los primeros 30 minutos. La velocidad inicial, si el preparado es a 5%, pues sería 0,5 miligramos por kilo por hora en los primeros 30 minutos. Si es al 10%, pues 0,25 miligramos por kilo hora. Y se podría incrementar el ritmo de forma progresiva hasta alcanzar un máximo que depende, digamos, ya del preparado. Habría que consultar, digamos, el prospecto del preparado comercial. Habitualmente se administra pues, en 12 horas, como hablábamos. Y la primera vez que se administra a un paciente, pues debe ser con un preparado al 5% la primera vez. Después hablamos del ácido acetil salicílico, que lo vamos a dar en una dosis de 30 a 50 miligramos kilo día, cada 6 horas, mientras dure la fiebre. Después tendríamos 3 a 5 miligramos kilo hora en una dosis una vez que cede la fiebre por el efecto antiagregante plaquetario. Igual, como reacciones adversas podría haber a dosis antiinflamatorias, puede producir salicilismo crónico leve que se puede caracterizar por tinnitus, por sordera, esa hipoacusia que puede ser temporal. Lo ideal sería interrumpir el tratamiento, se parece a este síntoma. Podría haber una hipoprotrombinemia, una rinitis, un espasmo bronquial paroxístico, alteraciones
y hemorragia gastrointestinales, ¿verdad? La administración, esto es importante, concomitante con ibuprofeno, va a antagonizar el efecto de inhibición irreversible plaquetaria de la aspirina, por lo que es mejor no utilizar el ibuprofeno en pacientes pues, que estén con la aspirina. Podría ser, digamos, el ibuprofeno una alternativa si no tuviéramos, pero bueno, precaución también si el paciente presenta una infección activa por virus varicela o gripe, por riesgo de que pudiera haber un síndrome de Raynaud. Si hubiera infección por virus de la gripe en fase aguda, se debe evitar la aspirina, mejor utilizar el paracetamol como antipirético y otro agregante, como por ejemplo clopidogrel, durante al menos 2 semanas. Y se debe administrar la vacuna de la gripe con los virus inactivos en niños menores de 6 meses. En caso de contacto con varicela, pues se debe suspender el ácido acetil salicílico e iniciar el otro agregante. Y eh, después el omeprazol, que sería el otro fármaco, que serían 20 miligramos día por día, vía endovenosa o podría ser por vía oral también. En los pacientes de alto riesgo vamos a dar el mismo esquema, pero adicionalmente podríamos utilizar corticoides en distintas pautas y esto queda un poco a criterio del profesional, pero se habla de la metilprednisolona a 30 miligramos kilo día, a un máximo de 1 gramo por vía intravenosa y durante 3 días. Y después, posteriormente, podríamos pasar a continuar con la metilprednisolona o incluso prednisolona o prednisona a 2 miligramos por kilo día por vía oral o incluso intravenosa y hacer una retirada progresiva pues, según la evolución. Se hablaba también de metilprednisolona a 2 gramos kilo día por vía intravenosa hasta que desaparezca la fiebre y disminuya sobre todo la proteína C reactiva y después hacer ese descenso progresivo posterior. Ok, casos de resistencia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay un 10-20% de pacientes donde la fiebre y los síntomas no ceden con una sola dosis. Entonces, si después de 36 horas de la primera línea de tratamiento persiste todavía la fiebre, pues se suelen proponer distintas opciones de tratamiento. Entre ellos es la de repetir una segunda dosis de inmunoglobulinas intravenosas, administrar nuevos bolos de corticoides, incluso fármacos inmunosupresores como la ciclosporina o fármacos biológicos como la infliximab o anakinra. Em, Esto en ensayos clínicos con infliximab se ha demostrado que es un fármaco seguro, es efectivo para reducir los días de fiebre y los síntomas en pacientes que son resistentes a las inmunoglobulinas. Y no se han realmente observado diferencias en cuanto a lo que es el pronóstico cardiológico. En el caso de la anakinra, de momento solo se ha descrito pues, buena evolución en algunos casos clínicos muy aislados. Existen 2 ensayos clínicos que están en marcha para probar la efectividad y sobre todo la seguridad en estos pacientes. Entonces siempre, bueno, obviamente esto requiere una supervisión pues de un experto, ¿verdad? Son digamos que fármacos mucho más especializados. Entonces vale la pena valorar el paciente por médicos expertos y digamos que decidirlo. Respecto al algoritmo, bueno, aquí es un algoritmo muy bueno que básicamente resume todo lo que acabo de decir. Entonces, pacientes de bajo riesgo, ahí hablamos de las inmunoglobulinas, la aspirina, incluso o el ibuprofeno, omeprazol. Em, Cuando sí es de alto riesgo, bueno, ahí tenemos los criterios de alto riesgo que hablábamos y bueno, hablábamos de una sola infusión 12 horas y se podría incluso, digamos, repetir la metilprednisolona a 30 miligramos kilo día por 3 días y el omeprazol. Y esas 36 horas de ceder la fiebre, parar el ibuprofeno, iniciar la aspirina a esas dosis ya antiagregantes de 3 a 5 en dosis única diaria. Y ese control ecocardiográfico, pues un seriado, ¿verdad? Vamos a tenerlo, ahora lo vamos a ver, que son en varias ocasiones, pero 6 a 8 semanas es lo que correspondería pues, en este momento. Aquí continuaría el algoritmo, es decir, dependiendo de las 36 horas, la evolución, que la fiebre desaparece y no reaparece, pues estamos de alta, que no, pues ahí haríamos la segunda dosis de inmunoglobulinas,
metilprednisolona y con los pacientes de alto riesgo, pues los corticoides. Después, el preventivo, tratamiento preventivo de trombosis en presencia de aneurismas. Debido a que esta complicación más seria de la fase aguda es sobre todo eso, la trombosis de un aneurisma coronario, pues va a ser muy importante el seguimiento ecocardiográfico seriado en todos los pacientes, empezando con un ecocardiograma basal, otra al momento del diagnóstico, otra a las 2 semanas y hablábamos de esta sexta a octava semana de evolución. Respecto al tratamiento, pues lo vamos a ajustar al tamaño de los aneurismas. Entonces, digamos que aneurismas de pequeño tamaño, que tenga un score Z de mayor o igual a 2,5 y menor de 5, pues monoterapia con dosis bajas de aspirina, 3 a 5 miligramos por kilo día. Aneurismas de tamaño moderado, eh, pues sería la aspirina 3 a 5 más tienopiridina o incluso clopidogrel 0,2 a 1 miligramo por kilo día. Los aneurismas gigantes que tengan ya un score Z de mayor o igual de 10 o un diámetro máximo de mayor a 8 milímetros o que estén en un crecimiento muy rápido, pues aspirina, warfarina y aquí tendríamos que mantener pues, un índice internacional normalizado de 2 a 3. Hay trabajos que sugieren que el uso de abcisimab en estos pacientes podría reducir el tamaño de los aneurismas, sobre todo a largo plazo. Entonces sí, se podría recomendar un bolo de 0,5 miligramos por kilo en 30 minutos, después seguirlo con una infusión de 0,125 microgramos por kilo por minuto durante 12 horas. Y pues estos tratamientos se deben continuar hasta que los reactantes de fase aguda y el número de plaquetas pues ya se normalicen, que habitualmente es en esa sexta o octava semana, ¿verdad? Por eso hablábamos de ese último ecocardiograma. Y en caso de haberse presentado aneurismas, el tratamiento anticoagulante y el antiagregante, pues hay que prolongarlo de forma indefinida, ¿verdad? Para prevenir. ¿Cuáles son los riesgos cardiovasculares y, bueno, digamos, las complicaciones que son principales? Bueno, vamos a tener esos aneurismas coronarios, los factores de riesgo están ahí, ¿verdad? Fiebre de más de 8 días, recurrencia de fiebre tras estar afebril por más de 48 horas, que sea de sexo masculino, que haya cardiomegalia, que la edad sea menor a 1 año, que tenga raza asiática o incluso de las islas, originario de las islas del Pacífico, o incluso una etnicidad hispana también pues se hablan, y es un 25%, como hablábamos en los casos sin tratamiento. El infarto de miocardio, pues los factores de riesgo, mayor longitud del aneurisma, la localización distal, la ausencia de colaterales y obstrucción, antecedentes patológicos, digamos, de trombosis, de infarto agudo de miocardio, revascularización o incluso que haya una disfunción ventricular. Miocarditis se puede dar en fase aguda un 50, un 70, inflamación del músculo cardíaco, ¿verdad? Documentada pues, mediante esos escaneos especializados y podría generar arritmias. Puede haber una regurgitación mitral con una insuficiencia valvular, digamos, de un 23 a un 27. En la etapa aguda es predominante mitral y la regurgitación aórtica es menos común, es como un 1%. Y por último, el KDS, que es el síndrome, es en inglés, ¿verdad? Kawasaki Disease Shock Syndrome, síndrome de shock asociado a este Kawasaki en pacientes que obviamente precisan ingreso a la unidad de cuidados intensivos, que precisan perfusión de drogas vasoactivas o incluso una expansión de volumen, y esto va a ser en aproximadamente el 7% de los pacientes. Entonces hay que tener pues siempre muy cuidado y sobre todo en estos, digamos, pacientes que podrían estar en la unidad de cuidados intensivos y que, digamos, que tengan esta hipotensión arterial sistólica según la edad. Entonces vamos a tener que estar muy, muy atentos a las edades y cuál es esa hipotensión según, digamos, que es un neonato 1,28, menos de 60 milímetros de mercurio, que es un lactante, pues de 1 mes a 12 meses ya sería menos de 70. Si fuera de 1 a 10 años, pues habría que calcular 70, pues más normalmente 2 por la edad, por los años, milímetros de mercurio, y ya los mayores de 10 años que sí podrían estar en menos de 90 o igual incluso a 90 y que tenga
que tenga también signos de clínicos de hiperfusión tisular, tenga taquicardia mantenida, que esté retrasado el tiempo de revascularización capilar, que tenga una frialdad de las extremidades, oliguria o incluso alguna alteración de conciencia que no se pueda atribuir a otras causas. Por último, las pronóstico, digamos, y complicaciones. Bueno, la supervivencia a 20-25 años es de un 95%. Hay mayor riesgo en menores de un año y niños mayores. Lo que hablamos de que podría ser por un diagnóstico tardío o incompleto. La recurrencia es baja, aproximadamente 3% en Japón, 1% en Latinoamérica, principalmente en los primeros 2 años. La mortalidad, hablamos, bueno, habla aquí de menos de 0,1, en otras literaturas yo encontré un 1% incluso. Y el diagnóstico tardío aumenta el riesgo de complicaciones, principalmente causa de muerte es el infarto agudo de miocardio, asociado a esos aneurismas grandes, las complicaciones tempranas, miocarditis, arritmias, inestabilidad hemodinámica, ruptura de aneurismas, que es rara usualmente en los primeros meses. Hasta la mitad pueden presentar disfunción ventricular o insuficiencia valvular leve, incluso sin los aneurismas. Y en los pacientes sin aneurismas, pues la recuperación es completa. Más de la mitad de los aneurismas se van a resolver en 2 años, pero podría haber persistir, digamos, un daño vascular, básicamente como un engrosamiento manifestado con engrosamiento de la íntima y un flujo anormal. Y como decía, a largo plazo existe un mayor riesgo de aterosclerosis coronaria. Entonces, pues sí, algunos de estos pacientes podrían quedar, por decirlo así, tocados pues cuando sean mayores. Entonces hay que darle siempre seguimiento cardíaco. Para conclusiones y puntos clave, digamos, para resumir, pues es una enfermedad pediátrica muy relevante, es de etiología desconocida, probablemente inmunológica en pacientes predispuestos, hablamos de ese posible hongo. La sospecha y manejo oportuno fundamentales para prevenir todas las secuelas cardíacas. Hablamos del diagnóstico clínico, no hay prueba, pero bueno, todo lo que son formas clásicas o incompletas. El tratamiento temprano, muy importante antes del día 10, la inmunoglobulina va a reducir el riesgo de aneurismas. Tras la última dosis, pues hay que adaptar ese calendario de vacunación y vamos a trazar todas las administraciones de vacunas de virus vivos hasta que tenga 11 meses, si es un lactante muy pequeñito. Se recomienda esa vacunación antigripal si está en tratamiento o se prevé que esté en tratamiento con aspirina durante la época de gripe y después seguimiento a largo plazo, ¿verdad? Por el posible daño vascular persistente que hablábamos y el riesgo cardiovascular. Y esta sería la bibliografía. Les agradezco tremendamente su atención y muchísimas gracias.